¿Qué tal? Es un gusto saludarles. La verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y en esta hora quisiera compartirles algo, pero antes de iniciar, me gustaría que tomásemos unos minutos para orar y dar gracias a nuestro Señor porque nos da la oportunidad de poder estar aquí. Bueno, ustedes allá, yo acá. Y pues gracias a Dios por estos medios que les podemos dar un buen uso, ¿no? Para poder enseñar de su palabra y esperemos pronto podernos congregar unánimes, porque es muy importante para nosotros. La Biblia lo dice, ¿no? Que es bello congregarse, habitar los hermanos juntos y en armonía. Bueno, para iniciar, oremos. Señor, te doy gracias por todo y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor, reconociendo tu poder, reconociendo tu soberanía, Señor, reconociendo que eres el principio y el fin, Señor, de todo. Muchísimas gracias por todo. Te honramos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos infinitamente por las bendiciones que nos das cada día. Muchísimas gracias por todo, gracias por este momento y te ruego para que en esta hora pueda, Señor, a compartir este mensaje, pero que sea tu Espíritu Santo que toque los corazones de cada una de estas personas, Señor, para que podamos llevar, Señor, tu palabra a, hasta lo último de esta tierra, Señor. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias porque tú estás obrando en el corazón de cada una de las personas que están ahora escuchando este mensaje, Señor. Y te ruego para que lo podamos poner en práctica y no solamente de oír y guardarlo y solamente ahí dejarlo guardado. No, Señor, ponerlo en práctica y poder también compartirlo a aquellos que necesitan esa palabra fresca, Señor, para que también te conozcan. Muchísimas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero hablarles acerca de una palabra muy importante, lanzándoles esta pregunta. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando te pregunto, ¿qué es un altar? En realidad, tal vez alguno de ustedes pudieran decir, no, pues para mí el altar es, me estoy imaginando, no sé, el Día de Muertos, esa fecha en la cual pues todo el mundo es, que se juntan para recordar sus difuntos, cosa que, bueno, en lo particular y nosotros como cristianos no lo hacemos. Tal vez a otros se les venga a la mente un altar, un lugar dentro de la congregación, donde está el atril, donde están los músicos de la alabanza, donde pues vaya la plataforma, ¿no? Sin embargo, quisiera tocar brevemente acerca de qué es un altar y es algo importante para poder tener en claro en esta hora, ¿no? El altar es un lugar, ¿no? De sacrificio construido pues de roca, de tierra o de bronce, ¿no? Si les hablo de roca, pues lo podemos ver en Jueces 13:19 o piedras en Génesis 8:20. Me voy a ir un poquito rápido para que por el tiempo, pero pues si ustedes pueden anotar estas citas, lo pueden checar, ¿no? Con calma. Génesis 8:20, ¿no? Digamos, el primer caso, edificó ahí Noé un altar a Dios, ¿no? Y lo tomó, dice que tomó un animal limpio y de toda ave y ofreció un holocausto en el altar. Bueno, ahora, parece que, bueno, mejor dicho, a los israelitas como individuos les
dio estas instrucciones de realizar sacrificios en ciertas ocasiones, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de ellos son Josué, ¿no? Y eso lo podemos ver en Josué 8:30-31, dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, ¿no? Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. En Gedeón, ¿no? Ese es otro ejemplo, y eso lo vemos en Jueces 6:24, donde dice, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiseritas, ¿no? Otro ejemplo es David en segunda de Samuel, 24:18, ¿no? Donde dice que Dios envió a David este mensaje por medio del profeta Gad: ve y construye un altar en el lugar donde Aruma limpia el trigo, ¿no? Eh, Otro ejemplo es de Elías, y eso lo vemos en Primera de Reyes 18:30, ¿no? Entonces Elías dice que le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todos se acercaron y Elías construyó un altar a Dios, que estaba, pues, vaya, este altar derrumbado. Es algo lamentable, pero ahorita también quiero tocar ese punto un poquito más adelante. Y bueno, el altar era primero señal de la presencia de Dios, ¿no? Donde Él se había manifestado de una forma muy especial, y eso también podemos ver, si ustedes lo anotan, Génesis 12:7, en Génesis 24, perdón, 26, 24 y 25, pero también era un lugar de misericordia, ¿no? Un lugar de refugio a, a irse de el cual sí, era un lugar de refugio. Y otra cita podemos ver en Primera de Reyes 2:28. Sin embargo, el propósito principal del altar era, pues vaya, establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Eso lo vemos también en Éxodo 20:24, Levíticos 1:5 y 16. Más que nada fue un instrumento de mediación, ¿no? Y bueno, el altar en sentido figurado es el lugar de consagración. Y eso lo podemos ver en Romanos 12:1. Dice, deberes cristianos, ¿no? De hecho, hasta tiene como subtítulo que en la cita de Romanos 12:1, perdón, creo que les había dicho 21, bueno, 12:1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Más adelante dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, les mencionaba, es un lugar de consagración donde el creyente, el creyente, nosotros, bien, se mostraba de forma pública su absoluta dedicación a Dios. Y eso también lo vemos en Filipenses 4:18-19, dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido el de Epafrodito, lo que enviaste, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Wow, es algo tan, tan maravilloso escuchar esto, ¿no? Que es agradable a Dios. Mi Dios, pues Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Otro ejemplo también lo vemos en Hebreos 13:15-16, y donde dice, así que hermanos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza. Vaya, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, ¿no? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, wow, agrada a Dios. Una cita más. Primera de Pedro 2:5 dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como piedra más valiosa. Además, pues ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo les ofrecerá a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Pues bueno, en pocas palabras, retomando todo esto, el altar en un sentido figurado es el lugar de consagración, donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. También Abraham, Isaac y Jacob erigieron altares al Señor y bueno, fueron construidos de piedra, de tierra y les mencionaba anteriormente y etcétera, ¿no? Podemos ver algunos otros ejemplos. Bueno, el punto es, el altar es un lugar de entrega y de purificación. Eso también lo vemos en Isaías 6:6. Pero lo que quiero en esta hora es hacerte reflexionar en algunas de esas preguntas. Claro, ahora en el 2021 ya no hacemos sacrificios bueno, un altar y estar sacrificando cierto animal, pues vaya, traer un borrego o bueno, una oveja y degollarlo, ¿no? Ahí imaginémonos que tendríamos que estar haciendo eso en la actualidad, ¿no? En cierta parte de tu casa, donde dediques, y ahí traes tu borrego, ¿no? Y ¡paz! Le das cuello. Pues yo creo que no. Creo que Dios conoce y sabe, ¿no? Lo que iba a pasar. Y aparte, yo creo que los sacrificios solamente cubrían el pecado. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta. El sacrificio no quitaba el pecado y tuvo que el Padre que enviar a su Hijo Jesús a hacer ese último sacrificio, ¿no? ¿Para qué? Para que todos nuestros pecados fueran totalmente quitados y no cubiertos como pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es algo que pues tenemos que tener muy presentes y de suma importancia, ¿no? Ahora, les mencionaba, ¿qué preguntas quisiera darles para reflexionar? ¿Tienes un altar? ¿Tendrás un altar ahora? No me refiero a los altares como les decía, los del Día de Muertos, no. A veces pareciera que lo agarramos literalmente, ¿no? Pero a lo que voy es, tienes un altar, ponte a pensar en estos segundos, ¿no? Los israelitas, ¿no? Del viejo pacto tenían un altar material de madera y de piedra, pero nosotros hoy en día, pues somos el Israel de Dios, no tenemos ese tipo de altares. En algunos templos protestantes y evangélicos hay ciertos muebles, les mencionaba que son nombrados altares, pero no todos esos, no todo es, bueno, mejor dicho, pero todo eso pues es la influencia del catolicismo romano. Nuestro único altar es espiritual y los sacrificios que en él se ofrecen son espirituales. Vayamos a primera de Pedro, ¿no? 2:5. Dice, de Pedro, así, okay. 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Hebreos, ¿no? 13:15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Tienes un altar, sí o no? A veces pareciera que damos prioridad y tenemos altares materiales. ¿A qué voy? Voy a poner un ejemplo. Damos prioridad a ciertas cosas en nuestro hogar o en nuestra vida, ¿no? Tenemos como altar algo material. En nuestro hogar podría ser, no sé, un televisor. Compramos el mejor televisor y todo y está como que en el área principal de nuestra casa donde cualquier visita puede ver. Y es lo más importante, por así decirlo. Pero ahora, no me estoy refiriendo a ese tipo de altar, sino estoy refiriéndome al altar tuyo. Tú, ¿dónde está tu altar? Tu lugar donde puedes estar en la presencia de Dios. Ese lugar de consagración donde cada uno de nosotros podemos, este, mostrar esa dedicación a Dios. ¿Dónde está ese altar? ¿Lo tenemos en casa, sí o no? La siguiente pregunta ahora es, o tal vez, bueno, antes de pasar a esa siguiente pregunta, podemos decir, sí, tengo ese altar, es en mi cuarto. La Biblia dice, cierra la puerta, enciérrate y ora al Padre, ¿no? Y qué padre si lo tienes. Pero ahora te hago la siguiente pregunta. Si lo tienes, qué padre. ¿Hay fuego en ese altar? ¿Hay fuego en ese altar? Elementos que, bueno, ¿qué es el fuego? El fuego, pues, vaya, combate la impureza, los gérmenes, los microorganismos nocivos para la salud. Dentro de un hospital está la Selle, le dicen, bueno, es un lugar especial donde pues todo se empiezan es un área donde pues, bueno, voy a tratar de darlos a entender, es un lugar donde pues pueden llevar muchas cosas y pues vaya, quitar gérmenes, microorganismos nocivos para la salud, ¿no? A través de un autoclave, ¿no? Pero no les quiero mencionar tanto este, definiciones, ¿no? Fuera de nuestro diccionario. A lo que voy es, ¿qué es el fuego? El fuego purifica, no limpia, y eso lo podemos ver en Isaías 6:6. El fuego asimismo es un símbolo también del Espíritu Santo, Hechos 2:3, y de la palabra de Dios. Quisiera que leyéramos Jeremías 5:14. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca, por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, hay fuego en ese altar. A lo que voy es, está la presencia de Dios en ese altar. El fuego era un instrumento por el cual una ofrenda se transformaba en humo, ¿no? Que subiendo al cielo simbolizaba que Dios aceptaba la ofrenda. Y eso quisiera también leerlo rápidamente en Levíticos 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios también podía consumir a las personas con el fuego, ¿no? El fuego del juicio, Números 11:1, Salmos 89:46. Una diversidad de objetos se quemarían con una señal total destrucción y de juicio divino, ¿no? Y eso también lo podemos ver en Éxodo 32:20. A menudo el fuego se simbolizaba la presencia de Dios. Les mencionaba Éxodo 3:2,
Por eso a veces se le llama el fuego consumidor, ¿no? Éxodo 24:17. Ahora, estamos cuidando que les mencionaba, ¿tenemos un altar? Sí, sí, bien. ¿Hay fuego en ese altar? La presencia de Dios está fluyendo en ese altar. Y tercera pregunta, ¿estamos cuidando que ese fuego sea permanente? ¿Sí o no? Sobre el altar se ofrecía el holocausto y otros sacrificios por la mañana y por la tarde, y nunca se apagaba el fuego. Eso nos lo dice Levíticos 6:13. Aquí a la vuelta. Ahí nos habla acerca de las leyes de los sacrificios. El 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Aquí hay algo bastante importante que me encanta. Dice, el fuego no se apagará. El sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada uno de nosotros tenemos esa tarea de todos los días ponerle leña a nuestro altar. Por la mañana. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta levantarnos temprano de madrugada? Pues entrar en ese lugar, en ese altar, para que la presencia de Dios esté ahí, ¿no? Si hay fuego en el altar, entonces estamos cuidando que ese fuego sea permanente y no se apague. Les mencionaba, cada uno de nosotros tenemos esa tarea, ¿no? De echarle leña a ese altar. Si está descuidado, ¿qué tenemos que hacer? He escuchado una frase donde dice, donde cenizas hubo, bueno, donde cenizas hubo fue, ay, se me olvidó, donde hubo fuego, cenizas hubo, algo así, no recuerdo, perdón. A lo que voy es cenizas. ¿Qué significa las cenizas? Significa que había un pasado donde había fuego y se apagó. No esperemos en que nuestro altar solamente tenga cenizas, o quizás ahorita solamente hay cenizas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer a un lado esa ceniza y una vez más poner leña y que ese fuego se encienda, ¿no? Si es ese tu caso, te invito para que retomes una vez más y hagas que ese fuego se encienda. Para encender este fuego necesitamos un sacrificio. Y este sacrificio pues es nuestra carne. Sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. No necesariamente sacrificio de que, ay, pues tengo que cantar, tengo que alabar. A veces tenemos ese mal concepto de alabanza y adoración es la música pues rápida y lenta, le dicen. Sin embargo, no, pero ese es otro tema. A lo que voy es hacer esos sacrificios de cosas que nos cuestan, ¿no? Les mencionaba levantarnos temprano quizás y estar ahí en la presencia de Dios. Tener un altar con un fuego que no se apague, ¿no? Es la base para una relación íntima entre yo y el Padre, que tiene que ser constante y obviamente también para un servicio de excelencia. Y para terminar, tenemos la invitación de avivar el fuego, el don de Dios que está en cada uno de nosotros, ¿no? Y para esto solamente quisiera leerles, por último, segunda de Timoteo 1:6-8, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones que por el Evangelio, según el poder de Dios. Avivemos ese fuego, ¿no? De nuestro altar personal y en el que estamos construyendo como miembros de una iglesia, pero sobre todo de una familia. Y termino con esto dando gracias a Dios. Espero que podamos llevarnos algo a nuestros corazones. Recuerda, ¿tienes un altar? Sí, sí, adelante. Hay fuego en ese altar. ¿Y qué estás haciendo para que este fuego sea permanente y no se apague? Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir esto a cada uno de los que están escuchando este mensaje y te ruego para que inquietes los corazones que tal vez no han tenido esa constancia de fuego en su altar, Señor. Y te ruego para que puedan una vez más, Señor, encender ese fuego en ese altar y poder tener una relación cercana contigo, Señor. Y no solamente te honremos de labios, porque a veces podemos honrarte de labios y nuestro corazón estás lejos de ti. Tú quieres, Señor, que te honremos, Señor, en nuestra totalidad. Muchísimas gracias por todo. Te agradezco por la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje y que sea, Señor, de bendición y podamos ponerlo en práctica. Muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos y Dios les bendiga mucho.